110 gramos de harina de arroz. No sirve ni la de maíz ni la de trigo. 110 gramos de cola blanca de carpintero de buena calidad. Yo utilizo Raid. Y 5 gramos de jabón o gel de ducha. Mezclamos todos los ingredientes. Cuando los mezclamos, al principio parece que se hagan como grumos, pero yo lo que hago siempre es meterlo todo dentro de una bolsa. Es la forma más rápida de hacerlo. Vamos a mezclarlo durante 1 minuto. Al minuto todos los ingredientes se compactan y ya no se pegan nuestras manos. Una vez está todo unido, lo vamos a guardar dentro de una bolsa limpia y seca durante 30 minutos. A los 30 minutos sacaremos el trozo con el que queremos trabajar y le añadiremos un poquito de crema hidratante. Yo utilizo Nivea. Ahora voy a empezar a hacer el primer trabajo, que es un precioso detalle para decorar nuestro árbol de Navidad. Hago una forma como de lágrima plano por la parte de atrás. Con otro trocito de porcelana voy a hacer una circunferencia que también va a ser plana por atrás. Vamos a presionar entre nuestras manos muy bien la porcelana para que no queden dobleces y después se abra y parece que tenga una grieta. Uniré las dos piezas con cola blanca. Con porcelana Jovi, mi receta de porcelana, he teñido un poquito de ella en color negro y he hecho unas bolitas y he dejado que se sequen. Cuando ya están totalmente duras me van a servir para hacer ojos, como estáis viendo, muy sencillos. Los coloco en su sitio y con una herramienta los introduzco hacia Voy dentro. a utilizar pasteles secos para darle un poco de color en los mofletes de este precioso muñequito, utilizando un pincel limpio y seco. Con una bolita de porcelana que he teñido en color rojizo le pongo la nariz, siempre pegando las piezas con cola blanca. He teñido otro trocito de porcelana en este color verde pistacho tan bonito. Lo aplasto sobre la mesa haciendo que sea una pieza plana, ya que esto va a ser la bufanda. Y como buena bufanda, pues los extremos siempre llevan unos flecos que voy a cortar con ayuda de las tijeras. Le pongo un poquito de cola blanca y se lo pongo alrededor del cuello. Ya veis que esta pieza está siendo súper sencilla y fácil de hacer y al final queda tan cuca, tan bonita. Le doy un poquito de forma a la bufanda y hago otro churrito de porcelana que le voy a pegar en la cabeza. A los extremos de la pieza siempre le voy a poner cola blanca en los dos lados para que se pegue bien y cuando se seque no se separen. 2 trocitos de porcelana blanca con forma de lágrima se los voy a pegar para que sean los bracitos. Súper sencillo, ¿verdad? Le doy un poquito de forma para que cuando se seque quede todo perfectamente en su lugar y ahora le voy a acabar el gorrito. Hago una lágrima bastante larga. La parte de abajo introduzco el dedo como estáis viendo y afilo todo el contorno. Le doy forma a la parte superior. Voy a poner un poquito de cola blanca en la cabeza y lo voy a pegar en su lugar. Cuando lo ponemos puede ser que no encaje perfectamente, así que vamos a utilizar por ejemplo la parte de atrás de un pincel para hacer que todo esto se una y quede en su lugar. Ahora con un trocito de aluminio voy a hacerle un pequeño gancho, ya que esto va a ser un adorno para colgar en el árbol de Navidad. Voy a introducir el gancho por la parte superior del gorrito, siempre poniéndole un poquito de cola blanca para que se aguante perfectamente en su lugar. Voy a utilizar pintura acrílica de Cadence y este pincel tan finito que es un pincel de decorar uñas para hacerle algún detalle, por ejemplo unas rayitas en la bufanda. Y también le voy a hacer unas rayitas en el gorrito. Y ya está acabado. Fijaros qué detalle tan divertido para colocar en nuestro árbol de Navidad. Me encanta y también es una idea preciosa para regalar. Vamos por el segundo trabajo, un tablón de madera y un montón de piezas de porcelana. ¿Cómo las he hecho? Pues utilizando moldes de silicona. Vamos a utilizar un poquito de aceite de bebé y con mucho cuidado y en muy poca cantidad vamos a poner sobre el molde de silicona un poquito de aceite. Esto va a hacer que las piezas de porcelana se despeguen perfectamente sin que se deformen y de una manera muy sencilla. Una vez tenemos todo el molde pringado, untado con aceite de bebé, vamos a poner la porcelana presionando y después vamos a levantar la porcelana. Vamos a poder hacerlo con cualquier molde, con el que más nos guste. Así que yo he hecho un montón de ellas, flores,
en fin, un poco de todo. Y cuando tengo todas las piezas hechas, voy a empezar a pegarlas sobre la madera. Voy a poner un montón de cola blanca en la madera, y las piezas de porcelana, por cierto, están ya secas, así que pongo bastante cantidad en la madera y también en las piezas de porcelana. Además de las piezas que he hecho con los moldes, también he hecho algunas rosas, por ejemplo esta, porque me apetecía introducir alguna pieza hecha a mano. Así que he hecho unas cuantas de ellas, que si queréis saber cómo hacerlas y no me habéis visto nunca, pues en mi canal tenéis un montón de ideas para hacer flores con porcelana. Continúo pegando todas las piezas en todo el contorno de madera hasta que consigo llenarlo por completo. Queda así de precioso. Ahora voy a enseñaros cómo teñir porcelana. Yo voy a utilizar pintura acrílica Decadence. Voy a empezar utilizando este color salmón. Ponemos la pintura dentro de la porcelana y hacemos que todo se mezcle bien hasta que no nos quede ninguna raya. Después vamos a poner un poquito de crema hidratante para que el pigmento se reparta bien en la porcelana. Es importante que una vez hemos hecho esto, nuestras manos estén limpias, porque si no nos quedan trozos de pintura seca y nos quedan pegados en la porcelana. Es importante la higiene. La vamos a introducir dentro de un film transparente para conservarla. He teñido un trozo en salmón, otro en marrón y otro en blanco, porque voy a hacer esta muñequita que vais a poder descargar gratuitamente en mi web para que os sirva de modelo y os resulte fácil el trabajo. Voy a empezar trabajando con la porcelana que he teñido en color salmón. Siempre voy a tomar como referencia el dibujo. Hago una circunferencia plana y de esa misma circunferencia saco el cuello. Con dos bolitas muy pequeñitas voy a hacer las manos y le saco un trocito hacia un lado que va a ser la muñeca de la mano. Hago dos iguales. Ahora voy a utilizar la porcelana que he teñido en color blanco y este molde que me he comprado, que me ha parecido que me apetecía utilizarlo, pero si no tenemos, no pasa nada, podemos hacer el vestido sin ningún tipo de molde. Lo que pasa que yo he querido darle un poquito de textura. Vamos a poner la porcelana sobre el dibujo y vamos a cortar exactamente la medida del vestido, que ya veis, súper sencillo. Lo vamos a cortar con unas tijeras. No necesita mucha ciencia, o sea, es súper fácil. A veces me decís que os resulta difícil hacer muñecas, pues esta me he propuesto que sea muy sencilla para que podáis hacerla. La parte de arriba la he redondeado un poquito con la tijera, el corte, y también todos los contornos los afino un poquito para que no quede el corte de la tijera demasiado brusco. Le doy un poquito de forma y lo reservo. Ahora voy a hacer un churrito con la porcelana teñida en color salmón. Tomo la medida de la pierna más la bota y un trocito más que va a ir justo debajo del vestido y lo reservo. Un trocito de porcelana en color blanco. Tomo la medida de los brazos. Recorto con la tijera, esto es la manga del vestido. En el extremo de la manga que va justo al lado de la muñeca vamos a hacer que la forma sea un poquito plana y en la parte superior, la parte de arriba que corresponde al hombro, vamos a apretar con las manos para aplastar la porcelana y así poder pegarla al vestido. Ahora voy a empezar a pegar las piezas. Primero pego la cabeza, después le doy un poco de forma a la parte superior del vestido para que se adapte perfectamente con el cuello y todavía no pego el vestido. Cojo las piernas, tomo la medida de hasta dónde llega el vestido y pego la pierna debajo del vestido. Le pongo cola en ese sitio donde coinciden la pierna con el vestido y en la parte trasera para poder pegar la pierna sobre la madera. También he colocado cola en todo el contorno del vestido y ahora sí, lo pego en su lugar. Voy a moldarlo un poquito con los dedos asegurándome que la cola toque con la madera y así quede bien adherido. Ahora voy a pegar las mangas. Pongo un poquito de cola en la parte superior y también en el lateral y le doy un poquito de forma porque está como agarrando una cesta, que al final he cambiado de idea y en lugar de una cesta, ya lo veréis, le he puesto unas bolitas de Navidad porque me ha parecido que era más fácil. En la parte interna de la manga, con la parte de atrás de un pincel, le hago un orificio para poder introducir ahí las manos y me aseguro de que quede bien pegado con la cola blanca.
Ahora voy a hacer una cosa que es súper fácil, que son las botas. Cojo un trocito de porcelana y con la punta de la tijera le hago un montón de textura. Vuelvo a utilizar la cola blanca y coloco esto en su lugar. Estoy utilizando un pincel de silicona que va muy bien para hacer este tipo de trabajos que he comprado en un bazar. Compré 5 y me salieron súper bien de precio, la verdad, y van de maravilla para estos trabajos. Mirad de qué forma tan sencilla vamos a hacer las botas. Un churro de porcelana redondito lo divido en dos para que los dos trozos tengan el mismo tamaño. Redondeo la delantera de la bota y lo que corresponde a la suela lo aplano con una tijera. Hago los dos exactamente iguales. Le pongo cola blanca en la parte superior y también en la trasera lo que toca con la madera. Y ahora con la tijera voy a aplanar un poquito más la suela y voy a hacer este movimiento con la parte de atrás del pincel para que la bota adelante un poquito, le marco la suela y ya están acabadas. Ahora voy a comenzar con el pelo. Hago unos churros con la porcelana que he teñido en color marrón. La punta de estos churros tiene que ser muy finita para simular la forma del pelo. Le doy un poco de forma y esto es importante. Le pongo 2 trocitos de porcelana ahí en ese hueco al lado del cuello para que sea muy sencillo rellenar ese trozo del pelo. Con la punta del pincel de silicona le hago un poquito de forma y ahora sí empiezo a pegar los mechones. Repito la textura que he hecho en las botas para empezar a prepararle el gorrito. Este trozo va justo donde empieza el nacimiento del pelo y por encima de los ojos. Siempre poniendo cola blanca para que las piezas queden bien pegadas. Y vamos a hacerle un gorrito igual que he hecho con el primer trabajo. Hacemos una forma de cono y después con la parte de atrás de un pincel lo abrimos. Le damos un poquito de forma y comprobamos que la medida es la correcta. Utilizamos de nuevo cola y lo colocamos en su lugar y apretamos un poquito para que se sujete justo en el filo de lo que he puesto anteriormente, porque si no le ponemos cola, cuando se seque puede que se separe unos milímetros. Ahora voy a hacerle la bola que lleva justo al final del gorrito, la pego y una vez está pegada le hago la textura. Es más fácil hacerlo así cuando ya está pegada. Aunque en el dibujo que vais a descargar lleva una cesta en las manos, he decidido ponerle unas bolitas navideñas y también 3 en el sombrero. Voy a empezar a colorearla primero utilizando los pinceles secos. Un poquito de rubor en las mejillas y con un poquito de naranja le doy color tanto a la cara como a las manos y también los trocitos de pierna que tiene visibles. Con pintura acrílica negra y un buril redondo le marco los ojitos y con el pincel fino una sonrisa. Y con esta pintura tan fantástica de Cadence que se llama Dora, voy a pintar todo exceptuando la muñeca. ¿Por qué me encanta esta pintura? Porque está llena de mica, pequeña purpurina. Fijaros si acerco la cámara, parece que tenga vida. Es impresionante lo que llega a brillar esta pintura. Y voy a utilizar esta pátina. Es una pátina que es parecido al betún de Judea, pero mucho más fácil de manipular. Esta pátina funciona con aguarrás. Voy a poner aguarrás en 2 vasitos. En uno de ellos pongo bastante cantidad de pátina y lo mezclo. Con lo que me queda en el pincel, solamente con eso, hago una mezcla con el aguarrás que he puesto en el otro vaso. ¿Por qué? Pues esta última mezcla, como vais a ver, es mucho más transparente. Limpio el pincel para que veáis la diferencia, ya que la otra mezcla es muchísimo más densa. Voy a tener preparado un envase, un atomizador con agua. Voy a empezar utilizando la mezcla más densa para dar sobre todas las piezas que he puesto con porcelana, sobre todo en las partes más profundas. Y sin ningún miedo porque esta pátina tarda bastante en secar. Después utilizo la que es más transparente para dar
en la superficie alrededor de la muñeca y le pongo agua. La mezcla del agua con el aguarrás va a hacer que se hagan como que se vaya abriendo la pátina y nos va a dar una textura súper interesante y con un cierto aspecto envejecido. Si vemos que hay demasiada agua, lo vamos a retirar con una toallita húmeda. Después cojo la pátina que tengo con menos cantidad de producto y le doy por toda la muñeca. No tenemos que tener miedo porque tarda bastante en secar. Con la toallita húmeda retiro de las zonas que no me interesa que esté tan oscuro. Y ahora voy a utilizar estos dos colores. Os recuerdo que debajo del vídeo, en la caja de información, os dejo todos los productos que he utilizado. Este verde y este azulado como viejo va a dar la sensación de que tenemos en las manos una pieza antigua y va a quedar espectacular. Con el pincel no muy cargado de pintura también le voy a pasar por las zonas planas y claro, la muñeca tiene que formar parte de todo el conjunto, así que con muy poquísima pintura le doy algunos toques por el sombrero, por el vestido y también por las botas. Y no tenemos que olvidarnos de pintar también el contorno de la madera. Ahora le toca el turno a la pintura blanca. Con muy poca cantidad de pintura en el pincel voy a ir resaltando la superficie de las piezas de porcelana. La única forma de conseguir este efecto con la pintura es siguiendo estos pasos. Estoy utilizando el blanco también en las superficies más lisas con muy poca cantidad de pintura y sobre la muñeca también estoy pasando sobre todo en la ropa, en los zapatos, el vestido y también en el sombrero. Le doy un toque en el pelo para que tenga un poco de luz y cuando he terminado con el blanco le doy un poco de dorado en algunas zonas para que se integre perfectamente con el resto del trabajo. Vuelvo a dar algún toque de dorado y vuelvo a cargar con blanco sobre el dorado que he dado la última vez y esta vez voy dando pequeños golpecitos para hacer que las piezas resalten todavía más. Tapo la muñeca con un poquito de papel o con una toallita húmeda y hago un salpicado de pintura blanca con agua. Ahora le añado un lazo dorado en la parte de abajo y no podía faltar un Feliz Navidad al cual le he dado un toque en dorado. Voy a retocarle un poquito la cara. Le pongo 2 puntos blancos en los ojos para que tenga luz y 3 pecas en cada moflete con pintura blanca y un buril redondo muy chiquitito. Con un rotulador permanente marco los 2 orificios de la nariz. La parte de abajo la he pintado en marrón y le he puesto un cordón para poderlo colgar. ¿Y qué es lo que no puede faltar en Navidad? Un poco de nieve. Voy a poner cola blanca en algunas zonas estratégicamente para después poder colocarla. Voy a utilizar nieve de esta artificial que venden en los bazares. La he comprado en un bazar, vale como 60 céntimos una bolsa y sobre la cola blanca con la ayuda de los dedos voy pegando la nieve. Es importante que no tapemos todas las piezas de porcelana. Vamos a ponerla de una forma que quede bonita en todo el contorno y por supuesto a los pies de ella, porque ha nevado y ya está sobre la nieve. Así que le pongo un poquito de cola blanca aquí y le añado un poco de nieve. El resultado, como veis, es absolutamente precioso. Ha quedado súper bonito y es un adorno original que no vamos a encontrar en ningún lugar. Vamos a tener que hacérnoslo nosotros para poder presumir de él. Ha quedado absolutamente precioso. Recuerda dejarme tu like y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.